Ortegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo de Señales TV. Son las 7 en punto de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, ayer estuvimos transmitiendo El Sol de la Mañana, programa especial desde La Barquita, siendo testigo de primera fila de lo que está ocurriendo con 1.782 familias que vivían en una marginalidad absoluta, con su vida expuesta a cada momento, y que perdían las cosas que podían ir teniendo en sus hogares, que era lo de menos, porque siempre lo irrecuperable es la vida, pero perder todas sus pertenencias, el que no ha vivido esa experiencia, tal vez no sepa lo que se siente. Sin embargo, insisto, lo peor de esa gente, en las condiciones en las que vivía, era que estaban expuestas en cada momento a que el río pues causara grandes tragedias. Entonces se ha desarrollado un proyecto con acompañamiento, procurando el desarrollo integral de esas personas. Y entre los testimonios que uno recibe en el día de ayer está el de los profesionales que han hecho el acompañamiento. Los profesionales que han estado allí permanentemente, dando formación a la gente para que se adapten al cambio de vida que van a tener. Y entonces esos profesionales, ellos mismos testifican que realmente la gente con la que se han encontrado en La Barquita era gente que lo único que estaba falto era de oportunidad. Ustedes saben que a veces los pobres subestimamos a los pobres. A veces los pobres subestimamos a los pobres. Nosotros, muchos de los que hemos surgido desde la marginalidad, pues somos los que a veces desconfiamos de la propia capacidad que tiene la gente para levantarse y salir adelante. Y yo creo que si nosotros provenimos de familias humildes, de familias pobres, y hemos tenido la certeza de tomar un camino útil y productivo para la sociedad, yo creo que las otras personas están en capacidad de hacerlo, independientemente de que vivan tentadas en los barrios por cosas de las que todo lo que hemos vivido en barrio hemos estado tentados y que han existido todo el tiempo, ahora tal vez más agravadas, más abiertas que en otros tiempos. Entonces ellos se han encontrado con gente dispuesta a avanzar, con gente dispuesta a progresar, con gente que esto le da un relanzamiento. ¿Por qué? Porque han sido buscadas en su marginalidad, no en una etapa de campaña. No es un demagogo que se aparece en una campaña y les ofrece villas y castillas,
una de las cosas de este proyecto es cómo arrancó el proyecto de la barquita. Era un presidente recién electo y recién juramentado que no estaba buscando votos. No estaba buscando votos o no estaba desesperado por subir unos porcentajes y entonces, mire, yo le prometo a ustedes que le voy a conseguir el cielo y la tierra. No, era una persona que había construido un discurso desde su primera campaña en el año 2000 y que ha demostrado que cuando decía que los pobres no son mala paga, que los pobres lo que requieren son oportunidades, él estaba absolutamente convencido de esas ideas, no eran un discurso de campaña. Y en eso, pues, en este proyecto de la barquita, estas cosas han quedado bastante evidenciadas. Desde luego, un presidente no puede hacer un proyecto como el de la barquita. Necesita el equipo y necesita la gente que garanticen que todo eso se haga como él entiende que debe hacerse. Porque el presidente no nombra ni lleva a ninguna gente a un puesto para que se equivoque, ni para que robe, ni para que haga cosas indebidas. Se le da oportunidad a la gente para que la gente aplique una política y en función de esa política contribuya con el desarrollo del país y con una buena gestión gubernamental. En este caso, en la barquita, el presidente Danilo Medina consiguió el servicio voluntario de un empresario que se dedicó en cuerpo y alma, señores, con una estructura, desde luego, una estructura con el personal adecuado para poder producir lo que se ha producido en la barquita. Reiterar, en consecuencia, nuestras felicitaciones para José Miguel González Cuadra, para el grupo Urbe, porque lo que hemos presenciado, lo que hemos visto en la barquita es muy esperanzador. Y yo sé que la gente que va a asumir ese proyecto lo va a cuidar, porque a la gente se le ha tratado como gente. Se le ha tratado allí como gente y este es un proyecto sobre todo de dignificación de la vida de la gente. Dignificación quiere decir la capacidad para echar hacia adelante, la capacidad, el empuje. Muchos podrán preguntar mañana, ¿y dónde está el empleo de esos padres de familia que están en la barquita? Señores, ¿y qué se puede hacer en una sociedad como la sociedad dominicana para que la gente busque empleo? Prepararla, formarla. El gobierno no tiene empresa ni puede coger la nómina pública y meter a la gente a trabajar porque entonces estaría destruyendo la economía. Ahora, yo quiero que ustedes me busquen alguna persona allí que no haya recibido un acompañamiento, un joven que no haya tenido la oportunidad de esos que van a vivir ahí, de ser formado en el Infotec. La mayor parte de las mujeres también han recibido un acompañamiento. ¿Para qué? Para que ellas mismas estén en capacidad de procurar esas oportunidades que no las tenían antes. Y desde luego que también ahí van a formar empresas y una serie de cosas que una parte de la gente tendrá la oportunidad de trabajar ahí mismo. Otros no. Pero señores, tienen el empuje. Tienen el empuje, tienen la esperanza de vida, tienen lo que uno necesita para echar hacia adelante. Entonces, este proyecto, señores, de la barquita, marca un antes y un después. No voy a detallar el conjunto de las obras que acompañan
este proyecto de vivienda, porque de eso hablamos bastante en el día de ayer. Son las 7:10 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Antes de pasar a tratar un tema que tiene que ver con la economía del país, yo quiero decir que ciertamente entiendo que fue un error de la administración de la Lotería Nacional la colocación de un billete con la imagen del profesor Juan Bosch. Fue inadecuado. El profesor Juan Bosch es una representación de otros aspectos. Es decir, y la Lotería Nacional ha reconocido también que cometió un error y ha pedido disculpas, y esto pues no debió ocurrir. Se produjo una carta de la señora Josefina Pérez Gaviño a el administrador de la lotería protestando por esta situación. Yo creo que en su protesta ella refleja fielmente el sentimiento de su familia y de muchas personas al ver esta imagen de Juan Bosch en un billete de lotería. Lo que a mí no me gusta de su carta, ni me gusta de nadie que lo haga, es colocarse en una poltrona de la descalificación. Para usted señalar que se ha cometido un error, para usted señalar que hay una equivocación, entonces venimos a la descalificación. A decirle, yo no sé si en el ambiente que usted se crió, esto, que aquello, que yo no entiendo el lenguaje de ustedes, los administradores de juego, etcétera, etcétera. Cuando se pasa hacia ahí, ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque la lotería es una institución del Estado, que la han dirigido dirigentes importantes del PLD. Entonces ella no conoce el lenguaje que Francisco Javier conoce. Ella no conoce el lenguaje que Aristipo Vidal conoce, por ejemplo. Ella no conoce el lenguaje que Ramón Rivas conoce, para citarle 3 miembros del Comité Central y uno del Comité Político de su partido que han sido administradores de la lotería. Es decir, para usted ser administrador de la lotería, usted lo que tiene que estar designado por decreto del presidente Danilo Medina. Eso no quiere decir que usted sea una gente que conozca un lenguaje que yo no conozco, porque yo estoy en una vida de perfección, usted es que en juego, que toque lo otro. Y otra cosa que quiero decir para que tampoco exageremos ni nos vayamos a los extremos. En el PLD, en el que yo milité, bastante que rifé. En el PLD que yo milité, bastante que rifé. Así que no me venga con no, bastante que rifé. Como rifaron todos los PLDistas. Bastante que rifamos. Entonces una cosa es que sea inadecuado porque lo es inadecuado. Y otra cosa es que vengamos con extremos, que no. Las principales actividades financieras del PLD eran rifas y eran ventas de boletos. Y eso era bajo el liderazgo de Juan Bosch, que era el líder de ese partido. Entonces, dejémonos de extremos y de tonterías. Entonces, vamos con el otro tema, Amaury. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Son las 7:14 minutos. Entonces, señores, miren, yo observo desde hace un tiempo una nueva campaña que ya no es la campaña electoral, y es una campaña que tal vez la asuma y la termine asumiendo un poco el liderazgo opositor, pero no es una campaña que surge del liderazgo opositor. Lo que pasa es que los opositores aquí son tardíos en algunas reacciones y después terminan asumiendo esto. Pero hay un interés de sectores de la sociedad, de la llamada sociedad civil. Desde luego, esos sectores responden a otros sectores
que en el fondo son los más interesados en torpedear el pacto fiscal. Yo no sé por qué. Porque el pacto es sentarse a ponerse de acuerdo, como ha dicho Eury Cabral, en el tipo de sociedad que queremos. Vamos a pactar el tipo de sociedad que queremos, qué nos cuesta esa sociedad que queremos, porque al pactar el gobierno no se me puede ir por aquí. Es decir, yo quiero este tipo de sociedad, yo quiero hacer esto, entonces usted me va a garantizar control de gasto, usted me va a garantizar cero desviación, usted me va a hacer cambios en algunas cosas que hace el gobierno que a mí no me gustan, y vamos a reestructurar esto en función de la sociedad, porque tenemos que trabajar el país que queremos, que nunca va a ser un país perfecto, pero tenemos que trabajarlo, ir avanzando. Entonces, hay un interés, y una de las cosas que se ha venido planteando, que felicito al director de presupuesto, ha producido una explicación, un documento corto, sencillo, entendible, que le sale al frente, Luis Reyes, a estos planteamientos alegres que se han venido haciendo, de que supuestamente aquí hubo incremento del gasto relacionado con las elecciones. Señores, cuando Luis Reyes desmonta el asunto del gasto y lo explica, la verdad es que quienes están planteando eso o están mal informados o están mintiendo. Están mintiendo. Ya de hecho, eso quedaba evidenciado en lo que ha sido la meta de déficit fiscal. Si en el 14 hubo un déficit fiscal en el 2014 que estuvo en 2.8 y en el 2015 fue de 2.4% y en el 2016 fue de 2.3%, ¿de dónde diablos usted me dice que aquí se ha incrementado el déficit fiscal con motivo de unas elecciones, cuando las cifras de la economía desmienten eso en términos categóricos? Pero ahora este documento es mucho más explícito. Vamos a leer. Al concluir el mes de mayo, el balance de los ingresos y gastos del gobierno central reflejó un déficit de 36.064 millones de pesos, equivalente al 1.1% del Producto Interno Bruto. Este resultado representa el 47.5% del tope aprobado, que es de 2.3 del PBI. El tope aprobado para este año en déficit es 2.3 del PBI. Como ya lo habíamos planteado, que en el año pasado fue de 2.4, ahora hay un tope, a pesar de que había elecciones, el tope fue menor. Y entonces, lo que ha ocurrido hasta el cierre del mes de mayo representa apenas 1.1% representa 47.5% del total aprobado de 2.3 del PBI para el 2016 en la ley sobre presupuesto, es decir, el 47.5%, porque estamos en el mes de mayo. Estamos en el mes de mayo. Si al cierre de junio eso representara el 50% del tope aprobado para el año, entonces las cosas van bien, porque va en términos proporcionales conforme va transcurriendo el año. Entonces, al mes de junio se proyecta que dicho déficit presupuestario alcanzará 39.028 millones, equivalente a 1.2 del PIB. Esto es el 51.4 del déficit aprobado para todo el 2016, lo cual corresponde con la programación prevista de resultado presupuestario para el ejercicio fiscal.
Los resultados previamente indicados se lograron a pesar de que en el periodo de enero-mayo se registró una subejecución de 8.235 millones de pesos en las recaudaciones del gobierno central con relación a los ingresos presupuestados. Con respecto a los ingresos proyectados para el primer semestre, la disminución se estima que alcanzaría 9.256 millones, equivalente al 0.3 del PBI. Si tomamos en cuenta la reducción de los ingresos y ajustáramos el resultado presupuestario acumulado enero-mayo y el estimado enero-junio, el déficit resultante hubiera alcanzado el 0.9% en ambos casos. Es decir, que hay una subejecución y una disminución de los ingresos proyectados. Durante el periodo analizado, las recaudaciones del gobierno central se vieron afectadas principalmente por la caída de los precios internacionales del petróleo y los menores niveles de precios del oro. Usted dirá, si bajó el petróleo, estamos gastando menos, ¿cómo que se cayeron los ingresos? Bueno, es que hay unos impuestos en función de los precios del petróleo que el gobierno no los recaudó, reflejado en una disminución de las recaudaciones por concepto del impuesto. Bueno, él lo explica aquí muy bien, impuesto ad valorem a los hidrocarburos y los impuestos y las concesiones mineras por un monto de 2.118 en el caso de los precios del petróleo. Es decir, por la baja de los precios del petróleo, el gobierno dejó de recibir, el Estado, 2.118 millones. Pero por la baja de los precios del oro dejó de recibir 2.187 millones, respectivamente, en comparación con los montos presupuestados para las figuras impositivas. El examen de las informaciones estadísticas presupuestarias del periodo publicadas por la DIGEPRES, que es la Dirección de Presupuesto, avala que no hubo un gasto público desbordado en las recién pasadas elecciones, sino que por el contrario, se ha manejado con el mayor sentido de disciplina. El análisis histórico de los resultados presupuestarios enero-mayo durante las últimas 4 elecciones presidenciales celebradas en el país desde el año 2004 a la fecha muestran que durante el pasado proceso electoral se ejecutó solo el 41.8% del gasto en relación al presupuesto inicial aprobado por el Congreso Nacional, lo que constituye el menor porcentaje, señores, el menor porcentaje del periodo considerado. Más aún, cabe destacar que ese resultado se obtuvo durante un año electoral donde hubo elecciones nacionales en los 3 niveles, presidencial, congresual y municipal. Todo esto está aquí explicado, expuesto y desplegado en unos cuadros que son bastante ilustrativos. Cuando se clasifica la ejecución presupuestaria del gasto entre corriente y capital, se observa que el primero reflejó la menor proporción de ejecución de los 4 periodos considerados y en el caso del gasto de capital solo fue inferior al 2008, año en que la ejecución presupuestaria se vio afectada por los efectos de la crisis económica mundial en las recaudaciones del gobierno central. A fines de garantizar la igualdad de oportunidades y de transparencia en los pasados comicios electorales, el gobierno adoptó diversas medidas restrictivas con la aplicación inmediata, cuyos resultados se analizan a continuación. El 15 de marzo, mediante disposición administrativa, el ministro de la Presidencia dispuso congelación de la nómina correspondiente a la contratación del personal temporal del gobierno central y de las instituciones descentralizadas. Y ahí explica este cuadro cómo eso se fue, cómo eso bajó significativamente. Cabe resaltar que los aumentos en los meses de enero y febrero se verificaron principalmente en el Ministerio de Educación, Salud Pública, Defensa, Interior y Policía. Cuando vino Cándido Mercedes, yo le decía a Cándido, si tú me dices que hubo incremento en educación, yo no te voy a discutir eso, porque eso es lógico. Eso empíricamente, yo no soy economista, pero empíricamente, si hay más escuelas, hay más maestros, hay aumento en el sueldo de los maestros, eso tiene que haberse reflejado ahí. Bueno, cabe resaltar que los aumentos de los meses de enero y febrero se verificaron principalmente en los ministerios de Educación, Salud Pública,
de Defensa, Interior y Policía, obedeciendo al incremento salarial de los profesores correspondiente a este año como parte de las mejoras salariales iniciadas en el 2013, la cobertura de las plazas de los nuevos centros educativos y de salud, así como los ascensos militares y a los policías, que conllevan nuevos salarios, incremento de salario. En lo que respecta al gasto de publicidad, el incremento evidenciado durante el periodo enero-febrero 2016 es explicado por los gastos de la Junta Central Electoral en un contexto de unas elecciones generales con un mayor alcance y complejidad, lo cual generó un mayor nivel de gasto para edificar a la población. Y aquí está el cuadro en el que se demuestra que el único gasto en publicidad incrementado por parte del Estado fue el de la Junta Central Electoral. Tal vez querían unas elecciones en las que la Junta no hiciera promoción para decir que entonces no se hizo su papel, como el gobierno iba a llevar a su gente a votar como quiera, no se hizo campaña para que la gente no se diera cuenta que había unas elecciones. Porque probablemente por eso, porque ese es el único gasto que se incrementó aquí está el cuadro, gasto en publicidad del gobierno central. Y lo único, mientras todo lo del gobierno se vino a la baja, lo único que creció fue el gasto en publicidad de la Junta Central Electoral. La ejecución por concepto de publicidad y propaganda del gobierno central, excluyendo la Junta Central Electoral, evidencia una reducción sostenida desde el principio de año, lo cual se acentúa en el mes de abril, producto de las instrucciones enunciadas el 21 de marzo del 2016 por el Ministerio Administrativo de la Presidencia de suspender toda colocación publicitaria del gobierno central. Los gastos en combustible. Señores, ustedes quieren una cosa que tradicionalmente se haya incrementado más en la República Dominicana que los gastos en combustible en una campaña electoral. Eso es lo que le puede decir a usted si están usando o no vehículos del gobierno o combustible o recursos del gobierno para una campaña. ¿Cómo se comportó en la campaña? ¿Cómo se comportó este año? ¿Cómo se ha comportado el gasto en combustible? Sumada a la medida de suspender los gastos de publicidad, también se prohibió el uso de vehículos públicos en actividades de campaña. En efecto, se observa una reducción del gasto en combustibles y lubricantes en los meses de marzo y abril, equivalente a 12.5, 15.8 con respecto al mes previo en cada caso. Desde luego, si alguien me dice que también ahí está reflejada la baja de los precios de los combustibles, se lo creo, porque es verdad. Porque eso es verdad. Entonces, como ustedes ven, aquí cualquiera dice cualquier cosa. Y si una gente con cierta credibilidad la dice, la repite, los medios se hacen eco de eso y cosas falsas terminan convirtiéndose en parte de la realidad. Para finalizar, creo que el cambio más importante, esto es conexo con la economía, que de lo que ha hecho Danilo Medina, ha sido el cambio en la Dirección General de Impuestos Internos, donde estaba el licenciado Guarocuya Félix, que hizo una gran labor en la Dirección General de Impuestos Internos. Una extraordinaria labor. Lo que ocurre es que esa dirección en los gobiernos del PLD tiene un perfil totalmente distinto. Porque aquí habían cosas que se manejaban antes a otros niveles, que ahora es muy difícil que a alguien se le ocurra ir a donde el presidente de la República a decirle: presidente, tengo un problema de impuestos, un problema de pago de impuestos, usted llame y me lo resuelva. Yo creo que eso es muy difícil que ocurra en la República Dominicana. Esa institución ha asumido cada vez más su rol. Es probablemente, siendo una dirección general, una de las más agotadoras. Y yo creo que después de una gestión como la que hizo Guarocuya en el tiempo que estuvo en la Dirección General de Impuestos Internos, cualquiera desearía, el mismo incumbente desearía un cambio. Un cambio es un asunto hasta de cuidar un poco su salud, en términos de lo que compromete una posición como esa. Entonces,
Es lógico que quien ha estado durante tanto tiempo en una oposición tan agotadora llegue un momento en el que sienta que ha rendido su labor. Y yo creo que eso pasó con Guarocuya. Ahora Guarocuya es sustituido por Magín Díaz. Señores, el perfil de Magín Díaz envía claramente un mensaje de el gobierno a toda la sociedad sobre las cosas que van a caracterizar esta gestión de Danilo Medina. Si hablamos en términos profesionales, pues ni hablar de esto. Ni hablar de esto. Difícilmente aquí haya una gente en una posición con la formación de Magín Díaz en cualquier asiento. Así es. No voy a hablar sobre esta parte. Por ejemplo, vamos a hablar de los cargos que ha desempeñado hasta ahora. Ha sido coordinador de política fiscal y macroeconómica de Hacienda, miembros de las misiones de negociación del FMI desde el 2003, contraparte local del BID, del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Comercio. Participó en las negociaciones del DERECAFTA en materia tributaria. Ha participado en todos los procesos de reforma que se han realizado en el país desde el año 2002. Entre el 2009 y el 2013 fue director del Departamento de Economía de la Pucamaima. Entre sus áreas de interés se incluyen la política tributaria, la política fiscal, la programación financiera, la economía internacional y la política monetaria. Fue en agosto del 2012, Danilo lo designó como viceministro de Política Fiscal y en octubre del 2013 fue designado viceministro de Crédito Público. En el marco de sus funciones como encargado de Crédito Público, fue el arquitecto de la operación de Petrocaribe. Esa operación de reducción de la deuda de Petrocaribe, etcétera, el arquitecto de esa operación fue Magín Díaz, la cual redujo la deuda pública en 3.3% del PIB. Lideró la primera emisión de bonos a 30 años del país en los mercados de bonos internacionales y durante su gestión logró una reducción de la tasa de interés de los bonos domésticos emitidos por el Ministerio de Hacienda en un 18%. Estamos hablando, señores, de una persona con perfil para ocupar cualquier posición importante. Ministro de Hacienda, gobernador del Banco Central, donde quiera que lo coloquen, tiene el perfil adecuado. Ahora, en estos momentos, el presidente entendía que donde los requería era en la Dirección General de Impuestos Internos. Eso da señales de los compromisos del presidente con relación al pacto fiscal y le está enviando una señal a todos los sectores. De lo que se trata, señores, es que todos tendremos que cumplir nuestros compromisos, nuestras obligaciones, con las facilidades de rigor, de costumbre, porque no se trata de avasallar ni de maltratar, pero sí de que el Estado tenga las recaudaciones que requiere y la garantía de que eso tendrá el manejo adecuado. Yo creo que ha sido muy acertada esta designación, como otras que ya comentaremos posteriormente. Cambio y fuera, Mauricio.